Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela y bueno, disculpen primeramente por la hora. ¿Qué creen? Me voy a quedar sin luz a las 10 de la mañana y bueno, no les quería fallar. Entonces, a las personas que esperaban el en vivo a las 12, 1 del mediodía, una disculpa. No es algo que pueda yo controlar. Van a arreglar algo de los cables. Bueno, como siempre les comento, la primera parte va a ser la parte de la explicación. ¿Por qué veniste? Porque te voy a dar 5 pasos para verte siempre bien y es algo de motivación personal. ¿Por qué mereces verte arreglada? Siempre la motivación, la autoestima y el arreglo personal van súper de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque el verte bien te hace sentir bien. El estar bien por dentro te hace ver bien por fuera y dentro de lo que es la psicología de la moda, al revés, viceversa. Si tú te arreglas, tu autoestima inmediatamente se sube. Ahora, yo creo que chicas, todas en algún momento hemos estado por ahí cuando estamos deprimidas, nos suceden cosas, momentos en la vida como cuando estuvimos en pandemia, pérdidas, hay tantas razones, inclusive el sobrepeso, tu imagen, tu no aceptación de lo que, el no aceptar cómo te ves. Ahora, claro, yo no soy una experta, solamente les doy mis consejos y lo que yo he estudiado, ¿no? Creo que de repente no hay una relación entre lo que nosotros vemos con lo que hay. El gran meollo de esto, cuando yo hablo de tu imagen personal, cuando yo hablo de cómo motivarte para arreglarte, cuando a veces sientes que no hay nada o no hay una razón es, creo que el primer paso que debes de hacer y lo que creo que en algún momento siempre nos va a funcionar es hacer un cortón, un paro, el decir, hoy empiezo y me voy a obligar. Obligarte, estoy hablando de levantarte. Todas las rutinas o todo lo que comienza por un arreglo personal es básicamente una rutina. Yo no conozco una persona que sea exitosa, una persona que no baje de peso, una persona que no se arregle, una persona que no tenga una vida ordenada sin una rutina. La base del, alguna vez alguien me preguntó cuál es la base, según yo, del éxito, es la constancia y las rutinas. Las rutinas y la constancia muchas veces no van de la mano, chicas, de las ganas, del querer hacer algo, del sentirte con ganas. Muchas veces yo no tengo ganas de filmar y no porque no, no porque no me guste, yo adoro mi trabajo, pero sí tengo la necesidad de crear un contenido porque también tengo un compromiso con ustedes. Pero hay veces que o me sucedió algo, o me deprimí, o me peleé con alguien, o simplemente como ayer tuve un día de esos que dices, Daniela, ¿por qué te levantaste? O sea, era para que te acostaras. Ya desde la mañana venía yo mal, ya me había peleado con la hija, ya saben, o sea, venía mi día muy cargado, todo me pasó y bueno, al final traté de obligarme y volverme positiva. Me puse, hoy en la mañana traía, no sé si vieron mi haul de cosas que compré económicas. Traía yo una sudadera de Mickey que es como muy apagadona, pero es de Mickey, ¿no? Y creo que hay que acordarnos de las cosas positivas que hay, inclusive personajes positivos, ¿no? El obligarte a tener una rutina escrita, chicas, escrita. Si lo escribes, se vuelve un compromiso, es tener un orden en la vida. La motivación creo que inicia cuando hay un orden, será mi parte alemana, no sé, pero cuando hay un orden y cuando hay un esquema. ¿Cuál es tu esquema que te funciona? Te levantas a las 6 de la mañana y no te alcanza la vida, levántate a las 5:30. Si a las 5:30 no te alcanza la vida, levántate como yo, a las 5 de la mañana. Esa es mi rutina más o menos. Obviamente para la tarde ya estoy un poco cansada, ya me eché una siestecita y vi lo que tuve que hacer. Obligarse es una parte de la rutina y ¿qué creen? Va a terminar en un placer y va a terminar en una necesidad. Así como dicen que si haces dieta 30 días o veintitantos días, tu cuerpo se acostumbra, tu cuerpo también se va a acostumbrar a verse bien y a sentirse bien. Ese es el primer paso. Si quieres terminar bien tu día, levántate temprano, arréglate y siéntete bien. Los primeros días probablemente tu cerebro va a jugar contigo, es como el bien y el mal,
¿por qué lo haces? No te ves bien, estás gorda, todas las cosas que nos decimos, que nos autosaboteamos. Pero el 80% de esas ni siquiera son ciertas. Hay que escuchar o dejar de escuchar ese lado y motivarnos nosotras. Ahora, yo recuerdo en el segundo paso, como en el COVID hubo tantas personas que lo primero que hacían, buenos días a todas, perdón por la hora, lo primero que hacían era preguntarme, Dani, ¿tú te arreglas durante la pandemia, durante estos 2 años semi-encerrados? Porque tengo que explicar que aquí estuvimos semi-encerrados, ¿no? Era un poquito más como una decisión personal. Y pues yo les dije, pues sí, porque esto es para mí, ¿no? Y eso es a lo que yo voy en el segundo tip. Para tú empezarte a arreglar, si crees que no mereces arreglarte, si alguien te dice, pues que no te ves bien, si a alguien le preocupa demasiado, y digo demasiado porque nadie debería de interferir de una manera negativa en un juicio contra nuestro estilo. Tu estilo y tu imagen personal, por eso se llama personal, es decisión tuya, es tuya. Son de esas cosas que nos pertenecen. Así como lo que sale de nuestra boca nos pertenece, nuestra imagen personal. Entonces, me preguntaban en pandemia, Dani, ¿te arreglas? Sí, yo me arreglo igual como si estuviera trabajando. Obviamente yo trabajaba, yo no paré de trabajar, pero yo estoy segura que si hubiese, por ejemplo, parado de trabajar, chicas, hubiera sucedido exactamente lo mismo. Recuerdo cuando tuve mis hijas o no recuerdo si fue con Tess o con Michelle, paré un tiempo, no sé, 6 meses, un año, y era un trabajo pasivo. Pero bueno, a las 9, Daniela ya estaba arreglada. En ese momento me decía mi marido, ¿a dónde vas? No tienes ningún lado a dónde ir porque estás tan arreglada. Y le digo, porque es un placer mío, ¿no? Me decía, te deberías de acostar, nunca te acuestas, levántate a las 12, ve una película. Y digo, no, yo no funciono así. Yo me motivo viendo una mujer arreglada, una mujer lista, una mujer que se ve productiva y se siente productiva. Aunque lo único que hubiera en ese momento tenido que hacer era limpiar biberones, limpiar la casa, preocuparme porque estuviera la comida, ya saben, tipo de cosas que es el trabajo más grande del mundo en la casa, porque, ¿qué creen? Ese no acaba, ¿verdad? Pero nadie nos lo aprecia mucho, pero entre nosotras sí lo sabemos, nunca acaba. Creo que era más ligero irme a trabajar que estar lidiando con biberones, pañales, el niño llorando, ya saben, ¿no? Y durante la pandemia sucedió lo mismo. Yo me dediqué a arreglarme, dediqué a sentir que esto era personal. Habrá personas que dependen lamentablemente de la opinión ajena. ¿Quién es la opinión ajena en nuestra vida? Pues los que más sabotean muchas veces nuestra vida son las personas a las que tenemos a un lado, las amistades, que no creen en nosotras, o el marido, o el primo, la amiga, la prima, que pues lamentablemente pudieran llegar a ser tóxicos, porque en vez de empujarnos hacia arriba, pues nos empujan hacia abajo. Y yo creo que una de las técnicas que mejor funcionan es no escuchar. No escuchar, es duro decir, no voy a escuchar a los que tengo al lado, a los que tengo enfrente, y lo peor es no escucharme, porque muchas veces nosotras somos las que nos decimos, no te ves bien, estás gorda, ese color no te queda, no manches, tienes la raíz hasta acá. Sí, yo hoy me la pinté con el spray, tengo que hacer la raíz. ¿Sí me entienden? O sea, nosotras somos nuestro principal juez y muchas veces es el peor. Y si tenemos gente que no ayuda, pues peor. Hay que entender que la imagen personal depende de nosotras, te tienes que encontrar el gusto y te tienes que obligar. Para salir de un mal momento, obviamente si tienes la oportunidad de ir a una terapia, claro, todos somos hijos de la terapia, algo alternativo, apoyarte con algo, no sé, una terapia alternativa como, pues, no sé, aromaterapia, una terapia un poquito, no digo que más formal, sino médica, te puedes apoyar en lo que tú creas. Apóyate, todos vamos a terapia. Yo voy a terapia una vez al mes. Yo tengo que lidiar con tiempos, tengo que lidiar con gente joven, tengo que lidiar con mi separación, tengo que lidiar con mi pareja, tengo que lidiar con mis papás, que es fuerte verlos crecer o, no sé, llegar allá a la parte de arriba, tengo que lidiar con mi edad, tengo que lidiar con miles de cosas iguales que ustedes. Nada más que yo soy la que me expongo aquí y se los digo, ¿no? Creo que el arreglarse en pandemia, arreglarse en un día de trabajo, arreglarse cuando tienes tus bebés,
es exactamente la misma cosa. Arreglarse cuando tienes edad. He escuchado varias personas, ¿para qué me arreglo si ya nadie me voltea a ver? Tengo un video muy interesante que habla exactamente de esa parte cuando sientes que nadie te ve. Búsquenlo. Pongan Daniela Lippert, invisible, algo así, cuando me siento invisible. Y les va a salir ese video. Es muy interesante cuando sentimos que nadie nos ve o nos dejamos de ver, ¿no? Dentro de la parte, chicas, de depender de la opinión, no dejen que a alguien le importe tanto tu apariencia. ¿Por qué les importa tanto lo que somos? Nosotros somos los encargados de tener un estilo, de crear una belleza personal, tanto interior como exterior. ¿Y qué creen? Van de la mano. La belleza interior también se ocupa de la belleza exterior. Alguna vez escuché a gente muy holística que decían que la imagen exterior pues no importaba. Yo no estoy tan segura porque yo creo que la vida es un equilibrio, la vida es tener un poco acá y un poco de acá. Yo no creo en las cosas polares. Yo siempre he creído en el camino de en medio cuando encuentras el equilibrio. De repente escucho gente súper, hiper mega holística que dice que te puedes ver como sea mientras andes tú bien por dentro. Sí, estoy totalmente de acuerdo que primero hay que estar bien adentro, pero el bien adentro también tiene un reflejo hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad, porque nos vendemos constantemente al mundo. Es una realidad. Si estuviéramos allá en la montaña, nosotros solos, conviviendo con tu yo interno todo el tiempo, o en el Tíbet, en el silencio, pues va. Pero vivimos en el 2022, donde la imagen personal es tan importante, así como el cuidado que tú te das a tus sentimientos, en tus terapias, a tu familia, o sea, todo. Por eso siempre les digo, el arreglo no comienza con solo un tinte, es desde los pies hasta la cabeza, las uñas, absolutamente todo, los sentimientos, arreglar. Alguna vez les pasé el tip de eliminar gente tóxica. Yo me dediqué, yo creo que después de la pandemia ahora, a eliminar gente que no me hacía sentir bien, gente que no me aportaba, que me bajaba en vez de subirme. Mientras yo más crecía en las redes, me quedé con más amigas, puedo decirlo porque las tengo a ustedes, tengo 1 millón de amigas, pero las amigas que tocas, esas amigas, pues disminuyeron, ¿no? Creo que también es difícil el supuesto éxito, porque es un supuesto éxito, ¿no? Es totalmente intangible. Yo la siento como si me estuviera tomando, pues, un cafecito, no sé, con miles de ustedes, ¿no? Por eso, el yo quitarme, por ejemplo, de estas amistades tóxicas, me hizo también como una parte revalorarte cuáles son mis prioridades y que la imagen que yo dé es la que yo quiero dar en este momento, si es una que no es polar, que es exactamente a la mitad, donde me preocupo por ustedes, por su autoestima, muy interesante el tema que escogieron hoy, y también me importa su imagen personal, porque lamentablemente, o para bien, que yo creo que es para bien, van de la mano. No hay una que zafe a la otra. El siguiente tip que les voy a dar, el número 3, chicas, es cuando ustedes crean un horario fijo, una rutina, siempre, siempre tiene que haber esos momentos que les den placer. Esos momentos de placer estoy hablando hacia ustedes. Es las uñas, el cabello, el masaje, el momento de relajación. Muchas de ustedes, por lo que he visto, les gusta la meditación, los podcasts de sentirte mejor y verte mejor, todo ese tipo de podcasts tan interesantes que si tú escuchas, a la fin te están hablando de cómo mejorar tu imagen, ¿no? Cómo sentirte mejor y cómo motivarte. Encuentra esos momentos tuyos, no de la hija, no del marido, no de la casa, tuyos que te importen y que te den placer. Probablemente al principio, pues no te van a dar tanto placer porque hablamos del punto 1, te tienes que obligar. Tienes que sentir después de un tiempo que se vuelve una rutina, la rutina se vuelve en una necesidad y la necesidad culmina en el placer. El placer, chicas, el placer
de verte bien y de sentirte bien, ¿qué creen? Es adictivo. Es adictivo y no estoy hablando de caer en la vanidad extrema y que no te importe más que comprar bolsos. No, no, no. Estoy hablando en que creaste tu propio mundo y ya no te importa si el de enfrente te dijo que estás gorda y que a él le gustan las flacas o que le gustan las güeras en vez de las morenas o les gusta el cabello largo y oscuro en vez de corto y güero, ¿no? O sea, eso ya deja de importar. Viene, creo que el tercer plano, cuando te gusta lo que ves, cuando no te importa hacer cambios, cuando no eres prisionera tampoco de tu imagen, en el sentido de que, ¿qué creen? ¿Quiero ser de cabello largo? Pues sí, imagínense el peso que yo traigo de audiencia de cuando no les gusta que me haga algo. ¿Estamos de acuerdo que aquí hay una votación masiva como cuando traía el cabello largo en rojo, ¿no? Bueno, era un bullying tremendo. Y quiero entender que cada quien expresa, se leen comentarios y muchas veces, pues hay que recibirlos. Pero finalmente, atrás de que yo le haga caso a mi audiencia, atrás de que muchas me lo dicen con cariño, atrás de que algo escrito no trae sentimientos y no sabes si te lo están diciendo bien, si te lo están diciendo mal, nosotros interpretamos los mensajes dependiendo del día que tengamos. Creo que lo que importa es lo que yo quiero hacer, así como lo que ustedes quieren hacer. Lo que importa es la imagen que yo quiero dar el día de hoy, esta Navidad, la imagen que a mí me interesa cuidar, ¿no? No importa si hay atrás una persona, 10 personas, un marido, una pareja, un novio, un primo, una amiga, una disque mejor amiga, no sé, que haya alguien que te quiera tirar para abajo, porque también se les vuelve como adictivo, ¿no? Hay gente que te tira para abajo por placer, ¿no? El famoso bullying o bullying pasivo de, oye, te ves súper mal, pero me caes bien, pero tú muy bien. Ese es un bullying pasivo, ¿no? Y hay mucho, ¿no? Y muchas veces ese tipo de bullying viene de gente muy cercana. Encuentren esos momentos para arreglarse las manos, para estar con ustedes, para arreglarse, no se arreglen deprisa, no dense el tiempo. Hoy, por ejemplo, me dice Michelle, mamá, ¿me vas a acompañar a desayunar? Le dije, hoy no, hija, hoy no te acompaño a desayunar, tengo una cita con mis mejores amigas en mi canal de YouTube y me tengo que arreglar. Y no me gusta arreglarme deprisa. Y todo el mundo lo sabe aquí en mi casa. Cuando yo me arreglo, o me hago mi masajito o cierro la puerta porque es un momento conmigo, pues ya saben que la puerta está cerrada. Es como un semáforo en rojo y ya saben que si la puerta está cerrada, pues está cerrada porque estoy conmigo, ¿no? Creo que todo el día funciono para muchas personas, pero hay un momento donde me quiero hacer las uñas, me quiero poner una crema para mis pies, quiero utilizar el washa, o ¿qué creen? No quiero hacer nada, simplemente estar, ¿no? Quiero leer lo que quiero. Entonces se encuentran ese momento y que nadie las apure. Para encontrar ese momento, probablemente tienen que cerrar la puerta, tienen que poner un alto a la sociedad que está ahí y probablemente se tienen que levantar temprano, ¿no? Yo lo hago porque es mi momento donde la casa no tiene ruido. Si mi cabeza trae mucho ruido, es decir, problemas, me habla, me dice, me sabotea, yo necesito un ambiente que no haya ruido para hacer buenas elecciones y para empezar un día mejor. Y eso me motiva. En el cuarto lugar, algo que siempre les hablo, y si eres nueva, bienvenida. Si no eres, probablemente haya alguien nueva, porque obviamente este es un tema diferente a lo que ustedes escogen normalmente, no estamos hablando de tendencias, pero sí estamos hablando de una tendencia que es muy importante, la tendencia de cuidarte y sentir que mereces verte bien. Y eso es una tendencia. O sea, estamos hoy en día cada vez más preocupadas también por nuestra salud mental, ¿no? Ahorita sigo con el cuarto punto, tomé un curso de salud mental de YouTube, que lo dieron, en el que les conté que salía en YouTube España, que moría de la risa, ¿verdad? Salud mental, yo toda desarreglada, yo pensé que estaba en un chat así como con ustedes, y no, yo estaba en YouTube España, en una pantallota. Pero bueno, hablaban de la salud mental, y hoy en día es un tema muy recurrente que necesitamos salud mental. La salud mental la vamos a provocar nosotros, la salud mental y la autoestima la provocamos nosotros, nadie más la va a provocar. Y si tú no empiezas ahorita, a nadie le corre prisa porque te sientas bien.
es más, ni a tu mamá. A nadie le corre prisa. Es tu momento y tu tiempo. Chicas, en el cuarto punto es el color. El color es tan importante para la autoestima. En los estudios de colorimetría, en los estudios que se han hecho, no solamente dentro de la ropa, pueden irse al lado de la arquitectura, diseño de interiores, al lado de ventas. El color es todo, inclusive en tu autoestima. Alemania, guten Morgen, guten Abend. La autoestima va muy relacionada con los colores, por eso el color de la depresión, de la disque tristeza, el no color, el negro, ¿no? Creo que vale la pena sí que vivas un poco más en color. El color, anteayer o ayer, ya ni me acuerdo, me preguntaron cuál es mi color favorito y pues, no tengo un color favorito. Creo que voy con el color con el que me siento, con el color de la temporada, cómo llegué a la temporada. Y cuando no funciona mucho mi vida, me rijo por el color. En vez de apagarme, que esto es autosabotearme, me levanto. Ustedes me dirán, bueno, yo tengo pues un armario pequeño monocromático, ¿va bien? ¿Está perfecto? Date pops de color, date el regalo de una blusa que te levante, ese color que te ayuda, que te hace ver feliz. Hay colores estridentes que nos pueden molestar. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo los amarillos fríos. Me gusta mucho el amarillo, me verán de amarillo, pero el amarillo frío de repente me cuesta, ese que es verdosito, el verde me encanta, pero porque sé que no me queda, porque no me hace sentir bien y hay algo que me molesta. Pero estos colores es lo mío. Nada más me voy a poner para que vean cómo ando como un foco. Traigo pantalón fuchsia, me voy a hacer hacia atrás para que vean. Apagué la luz, o se apagó. Traigo unos botines beige, cinturón café. Déjenme conecto esto. Y me inyecto de color. ¿Por qué? Porque quiero estar motivada, porque me quiero sentir bien y no es para que me vean. Todo va en relación a uno. El color, chicas, da autoridad, da serenidad, da limpieza, da frescura, da absolutamente lo que ustedes quieran encontrar ese día. Solamente tienes que encontrar esos colores que te motivan, porque así como les digo, como los oscuros te pueden llevar a lugares oscuros, hay colores vivos que no te funcionan. Si a mí me funciona esto, no precisamente te va a funcionar a ti. A lo mejor lo tuyo son los azules, a lo mejor son los verdes. No nos fijamos por la mercadotecnia del color, de que si el azul es buenísimo para la autoridad y las ventas y el amarillo buenísimo para la mercadotecnia. Sí, sí existe todo esto, pero es cuando el impacto necesita ser como un negocio. Pero fuera de todas las reglas de la moda y todas las reglas de colorimetría, con lo que tú te sientas bien, ¿no? Yo creo que lo primero es cuando te sientes bien, porque varios de ustedes me van a decir, oye, a mí no me queda el rojo, pero me encanta. Bueno, si eso te lleva a que tu estado de ánimo sea buenísimo, pues póntelo. Yo no te voy a decir, no te lo pongas porque no te queda. Si a ti te lleva a esa compensación y a esa autoestima que necesitas fomentar, oye, póntelo. ¿Quieres estar de rojo, de verde, de anaranjado? ¿Qué te importa lo que digan los demás? Y va a ser siempre tu mejor arma. Y en el quinto punto, chicas, aparte de que tengo que decirles que tan importante es el color como lo que comes, lo que eres, ¿no? El deporte, todas sabemos que químicamente te libera todo lo que te puede liberar químicamente, sin volverme técnica, te ayuda a sentirte mejor. Algunas batallan con peso, algunas batallan con levantarse temprano, algunas batallan con la idea de hacer algo. Pero ¿qué creen? El deporte, que creo que me gusta, pero me tengo que obligar. Yo estoy en la parte de me obligo todos los días porque tengo que hacer deporte por mi salud mental, por sentirme bien, por sentirme que hago algo por mi cuerpo y por tener a largo plazo, mediano, corto, un mejor, un mejor caminar, un mejor sentarme, una mejor postura, una mejor actitud hacia la vida, porque no quiero estar postrada en una silla, quiero estar caminando y quiero todavía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces,
levántate temprano, haz deporte, ¿o qué crees? ¿No puedes? Hazlo en la noche. Últimamente yo no tengo tiempo de hacerlo temprano. Antes me veían ustedes en Instagram, levantarme muy temprano a hacer deporte. Invertí mis rutinas, porque dentro de mis rutinas viene gente en la noche a hacer deporte conmigo, ¿no? Y encontramos el punto en común que por la noche, por ejemplo, Tessa puede ir conmigo a hacer ejercicio, ¿no? El momento del deporte puede ser cualquiera. De repente, no sé si ustedes han visto esa persona que de repente trae un poco de sobrepeso y la ves corriendo a la 1 de la tarde. Yo creo que si un hombre ve eso, dice, qué flojo, que no tiene trabajo. Y yo lo veo y digo, oye, bravo, está encontrando ese momento que nosotros no sabemos ni en qué trabaja ni nos debe importar, pero está encontrando el equilibrio en algún momento del día de salir a correr, de salir a caminar, de irse a sentar a la banca y tomarse sus 5 minutos. Nosotros no sabemos lo que hay en la historia de cada quien, ¿no? Cuando veo a alguien correr a una deshora, digo, Dios de mi vida, si a mí me cuesta trabajo hacerlo por la mañana o por la noche, y este hombre lo está haciendo con el solazo a 35 grados, no sé, a 40 grados, me quito el sombrero y le digo, oye, estás haciendo algo bien y estás sembrando futuro. Y sembrando a futuro es, hoy siembro por mi salud mental y a futuro siembro, ¿por qué? Porque voy a tener una mejor movilidad, porque sé que necesito hacer algo por mi cuerpo y porque mi cuerpo lo pide a gritos. El peso, yo sé que en algunos casos no es una decisión de uno, es un problema hormonal, un problema que debemos de atacar, hay que ir al doctor, hay que hacer lo que se necesita hacer para estar bien. Ahora, tampoco nos tenemos que infectar de las redes de que necesitamos tener un peso espectacular, ¿no? Me vas a decir, ¿por qué hablas tanto de videos de pesos, de bajé? Bueno, porque yo trabajo en esto, ¿no? Yo soy una imagen donde me pongo ropa, las marcas me mandan cosas, pues yo trabajo, este es un trabajo para mí. Sin embargo, si yo no trabajara en esto, probablemente tendría por ahí una tallita más y tampoco me molesta. Lo que sí me molestaría es perder movilidad, lo que sí me molestaría es estar no a gusto con mi cuerpo. Estoy en el peso yo, donde yo me siento a gusto, no la audiencia, es donde yo. Obviamente, si ustedes ven Instagram, probablemente van a encontrar 20 mujeres más delgadas que yo, más altas, más todo. Y de eso no se trata, ¿no? Se trata de que tú estés de acuerdo con la máquina que traes. Tú eres el carro y tú lo vas a armar y decorar tanto como tú quieras, sin importarte los carros que haya al lado. Hay que decorar lo que hay. Haz deporte, no lo dejes, es un hábito, es el punto 1, oblígate, haz una rutina, quiérete, luego lo vas a necesitar y luego, ¿qué crees? Lo vas a amar y se va a volver un poquito adictivo. Y el adictivo me refiero a que si no lo haces un día, dices, chin, oye, no encontré ese momento para sentirme bien, me falta eso que se liberan las endorfinas, ese no sé qué que me hace sentir bien. No lo dejen, chicas. Y si no lo has hecho, levántate y ve a hacerlo. O sea, no empiezo el lunes, no, empiezo ahorita. Yo siempre digo, cuando me dicen, empiezo el lunes, no, la decisión es ahorita. No empiezas el lunes, empiezas ahorita, porque la decisión la haces ahorita. No mañana, ni pasado, ni el mes que entra, ni ves el calendario. No. Las decisiones, cuando es un cuidado de una salud mental y tuyo, son ahorita, porque van a esperar. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Mejor de una vez. Y finalmente, chicas, la inspiración de los estilos, cuando tú no sabes qué estilo tener, cuando no sabes para dónde va tu estilo, estoy perdida, no me quiero arreglar porque no tengo estilo, es como la frase y el churro que va de la mano. No me arreglo porque no tengo estilo, porque no sé, porque, para empezar, la información la pueden encontrar conmigo, la pueden encontrar con cualquiera de mis compañeras, que todas son excelentes, como que cada quien tiene su ramo, una crea outfits, otra motiva, o sea, yo creo que mis compañeras, si pudiéramos unir todos los videos, haríamos una biblioteca inmensamente bella, porque todas agarramos un poquito de todo, ¿no? Y lo que nos sirve. Pero creo que la inspiración es exactamente en lo que nos tenemos que centrar cuando estamos perdidas. ¿Quién que tú ves vamos a decirlo en
fotografías, ¿no? O en publicidades, o en la historia. ¿Quién te conecta? ¿Con quién te estás conectando? Que te gusta verla, aunque no sea pues tu estilo. Esa es una inspiración, es un modelo. Si recuerdan la clásica de la falda que quiero que entre o el pantalón quiero que entre, lo tengo que estar viendo para recordarme que debo de entrar ahí algún día, ¿no? O que es mi meta o lo que sea. Es como la ley de la atracción, ¿no? Un poquito ver una inspiración de qué modelo te gustaría seguir. ¿Te gusta un estilo bohemio? ¿Qué es lo que te gusta? Háganse su propio collage. Yo creo que no tenemos que esperar a enero para hacer el collage del éxito. Tantas youtubers que subimos en enero, la gran búsqueda, ¿no? Y me da risa porque yo también lo he hecho y luego cuando hago este tipo de videos me quedo pensando, bueno, es que la gran búsqueda no se hace en enero, la haces durante toda tu vida estás buscando tu estilo, toda tu vida estás viendo si quieres ser bohemia, si quieres ser chic, si quieres ser deportivo o simplemente si quieres ir cambiando, ¿no? Pero la inspiración te motiva a verte arreglada. Probablemente, yo no sé a ustedes si les ha pasado, chicas, cuando ven a alguien, no sé, han visto estos tutoriales que se arreglan y se maquillan y luego dicen, no, pues sí, yo lo voy a hacer. Es como cuando ves a Rocky peleándose, ya mañana te quieres inscribir en clases de box y dices, sí, yo puedo, voy a correr. Es eso. Muchas veces la inspiración, o la mayoría, entra por los ojos, por ver. Cultiva tus ojos de cosas que te gusten, un estilo, una mujer que admiras, un rol que te gustaría seguir y póntelo enfrente, haz tu collage. Checa qué te gusta. Si tú no tienes un estilo definido, si no sabes cómo arreglarte, es porque no sabes qué te gusta. Pero ¿cómo saber qué te gusta si no ves imágenes? Métete a Pinterest, métete a Google, inspírate de alguna influencer que te guste su estilo, que concuerde con tu mentalidad, con tu salud mental, porque tengan cuidado, las que estamos en todas las redes, a veces causamos poca salud mental, y esto es muy sabido, malamente se los digo yo porque yo me dedico a esto, pero me preocupa la salud mental de mi audiencia. No dejarse infectar. No todo es belleza, no todo es crema, es como el punto medio, ¿no? Y agarrar de cada influencer que ustedes sigan lo que les funciona para su vida y encontrar ese estilo, pues la idea es que no andes divagando como un chícharo en sartén y sepas para dónde vas. Cuando tú te haces tu collage, no en enero, puedes hacerlo hoy, puedes hacerlo hoy en la tarde, encuentras a dónde vas. Es padrísimo tener ya el mapa trazado y saber a dónde vas. Es como cuando viajas y ya sabes a qué horas vas a llegar al aeropuerto, a qué horas te subes al avión, a qué horas te baja, a dónde va a ir tu Uber, ya sabes la dirección del hotel. O si agarras un viaje y dices, pues, pues pido el Uber en la mañana, a ver si llegamos. Y pues que no se nos vaya el avión. Y luego, pues, oigan, hay que inventarnos una dirección para anotarla en el boleto del avión, en los papeles, porque pues todavía no tenemos a dónde vamos a llegar. Creo que el tener un mapita nos ayuda mucho a llegar a algún lado. Y el chiste, chicas, el chiste es que lleguemos a algún lado. El chiste es que no estemos divagando con nuestra autoestima, con nuestro arreglo, con nuestra salud mental, que estemos perdidas, como decimos aquí en México, un chícharo en sartén, que va para allá y va para acá y no tiene ni un principio ni un fin y nada más rueda. Sí está contenida porque estamos medianamente sanas, pero no tiene un orden. El orden, como es el punto, si no has visto o ya entraste ahorita, checa el punto 1. El orden te va a dar una estructura y te va a llevar a la motivación. Hasta aquí, chicas, es la información que les traía. Espero les haya gustado. Me pareció muy interesante lo que ustedes escogieron. Esta votación fue como muy, me voy a poner los lentes porque veo bien, pero veo caritas. Y me pareció muy interesante lo que ustedes escogen porque no todo es tips de moda, no todo es estrategias, no todos son hacks. También la salud mental. Muchas gracias por las que acaban de llegar y gracias y una disculpa por el horario. Como les decía, no pude controlar, me van a quitar la luz a las 10 de la mañana, son 9:37, imagínense. Y eso de que si son a tiempo, ¿no? A lo mejor nos dan un apagón antes. Me
me parece que es un tema que es muy interesante porque cuando tú estudias moda, estudias textiles, estudias lo que yo tengo, siempre viene una parte de la salud mental, porque personas pudieran decir que la ropa, la moda es pura vanidad y oh no. Detrás de una prenda hay 20,000 historias, detrás de un color también. Hay muchas cosas que van agarradas de algo que hacemos todos los días. Eh, Creo que todas merecemos arreglarnos. Estoy medio leyendo lo que veo, tantos lugares de todo el mundo. Gracias por haberse conectado, perdón por la hora. Nuevamente veo gente de Europa, de Nicaragua, Nueva York. Eh, y algo también muy importante, chicas, es que la alta gama, esto es muy importante que no lo puse, la alta gama, la gama media, la gama económica no interfieren con tu arreglo personal, con tus tiempos y tu cuidado. Cada quien, cada quien va a arreglarse con lo que puede, con lo que tiene y como quiere. Y no se compare. No sirve de nada compararse. No se sirve. Y si a alguien les provoca, les hace daño, alguna vez escuché a una persona que le provocaba yo daño, le hacía yo daño verme. Y yo le dije, te voy a dar el peor consejo que te voy a dar yo, pero el mejor consejo para ti. No me veas. Si yo te causo ansiedad, si yo no te causo paz, si yo no te ayudo en algo, no me veas. No vean a gente que les causa, que les roba energía, que les causa estrés o que no las ayuda a mejorar en algo. No las vean. Porque las redes cortas pueden provocar eso. Y hablo las redes con un contenido muy corto de repente te causan ansiedad, a mí también. Yo no sigo a influencers que me causan ansiedad y que me cuestionan tontería y media que no deberían ni de estar entrando ahí, ¿no? Veo gente de Costa Rica, gracias. Espero, si llegaron tarde, vean, es interesante y creo que es una parte que pueden unir a todos los consejos que les doy. Gracias, Minerva, se te hizo. Ay, a mí me hacen el día ustedes, ¿saben? Como les digo, mi círculo se hace por un lado más chiquito y por otro lado se hace, digo, sigo teniendo las amigas que tengo desde hace muchos años. Creo que todas coincidimos que regresamos a esas amistades con las que empezamos, encontramos gente del pasado, bienvenida. Y bueno, ustedes son mi comunidad y me importa su salud mental y me importa que sepan cuándo parar de ver información, cuándo dejarme de ver, cuándo les sirve, qué tema les interesa, qué no. Ahora, yo soy muy dada a poner de repente temas muy escandalosos, pero cuando ven el contenido, pues, es diferente. Alguna persona me puso, no sé, fue en Instagram, no sé, en TikTok, no sé, que le cansaban mis videos porque hablaba mucho de Shein y de Motif. Bueno, le digo, es que, bueno, Shein y Motif mío es un trabajo, solamente que le doy la vuelta, les enseño cómo combinar, cómo no siempre tienes que gastar tanto para verte bien. Ustedes lo pueden aplicar, no a que tengo que comprar siempre, sino que esta es una alternativa, ¿no? Siguen escribiendo en tu nombre en los comentarios. Sí, lo chequé ya con YouTube. No van a poder contra que mi audiencia esté informada y yo siempre les diga, de hecho me voy a darle la tarea de en todos mis videos decir que mis comentarios tienen una palomita. Mi canal está identificado y todos los comentarios que yo haga, corazoncito, les van a salir con una palomita. Y obviamente, chicas, obviamente, yo no les voy a vender ni por Telegram, ni por WhatsApp, ni... Yo lo que me interesa dejarlo, lo dejo en la cajita de información o en el primer comentario fijado con una palomita mía. Entonces, ellos puedo cambiar yo la foto y se la vuelven a bajar y todas estamos igual. O sea, todas estamos igual. He encontrado como que varias, creo que a Paola Herrera también le pasó. ¿Quién me dijo también? La Chincha me dijo, Dani, yo estoy igual que tú. Digo, no podemos hacer nada. Pero sí, lo que podemos hacer es educar a nuestra audiencia a no caer, ¿no? Me quedo con algo. Me siento obligada a hacer. Ay, muchas gracias, Rini. Es posible en es posible reportarlos en la contestación que ponen. Puedes poner los tres puntitos, picas los tres puntitos y te va a salir denunciar y es la primera opción, que es el contenido que no queremos, ¿no? Es un contenido no. Tres puntitos y la primera opción, sí.
Bueno, yo les comparto mucho lo que a mí me funciona, lo que a mí me gusta, lo que me ha servido. Como les decía, yo creo que todas hemos estado en esos momentos oscuros, en esos momentos bajos. Y bueno, pues a lo mejor yo ya tengo la edad de decir, no soy la de la más experiencia, pero sí puedo compartir lo que me funciona a mí, ¿no? Lo que creo que puede ser una salida, ¿no? Mm, muchas gracias. Mejoren, Blanca, eso me da muchísima alegría cuando ustedes me escriben que les funciona, que quítense de esa gente tóxica, ¿eh? No importa la jerarquía que tengan en su vida, hay que eliminarla. Oí una vez un podcast, no recuerdo de quién, pero era alguien que tenía mucha audiencia que decía, mi hijo, no me acuerdo si era su hijo o su hermano, pero creo que era el hijo, le robaba la energía y decía, pues tuve que poner un escaloncito ahí porque me agotaba. Ahora todos son épocas, ¿no? Adapto lo que dices, exacto. Todos los videos que hago lo pueden adaptar a distintas edades, a distintos formatos económicos, a distintos cuerpos. No todas tenemos que bajar de peso para estar contentas. Hay quienes nos gusta, hay quienes no les gusta, y eso también está bien. Si tú quieres ser o te encuentras contenta teniendo tu pancita, teniendo tus lonjitas o lo que tú quieras, está bien, pero arréglate, ¿no? O sea, que no sea un momento de presión. Yo siempre, cuando no han visto a aquella mujer que tiene un poco de sobrepeso, pero está contenta, se siente bien, bueno, es una gracia de Dios verla. Gracias. Eh, claro, la motivación, chicas, empieza cuando abren un ojo y ponen un pie abajo, ¿no? O suena sí, lo dejo grabado, lo dejaré grabado con la miniatura que dice arreglarse, motivación. Todos mis en vivos van a quedar grabados y son parte de la gurú de la moda. Entonces, una vez al mes, mínimo, en mi comunidad, o sea, arriba, videos, listas de reproducción, mi comunidad, les pondré la lista de lo que veremos y dejaré, yo creo que a principios de mes, la terna de videos para que ustedes voten y haga yo el en vivo, ¿no? Y lo dejaremos como alguna vez al mes y de repente en algún mes haré como cuando sienta que ya se juntaron o cuando son mis épocas bajas me refiero a que no tengo tantos compromisos laborales, ahí puedo dedicarme a hacer un poquito más en vivos, que bueno, ahorita no es la época, pero no importa, ya había quedado. Eh, buenos días, ¿qué lonfa eres? ¿Qué es lonfa? Ha de ser un modismo. ¿Colombia? ¿Qué es lonfa? Chicas colombianas, tengo una lindísima audiencia en Colombia. Veo mis estadísticas. Después tengo primero, obviamente, a México, después sigue Estados Unidos, después sigue España y en tercer lugar tengo a Colombia. Gracias, chicas. No, en Sudamérica hay mucha gente, pero es mi tercera comunidad más fuerte. Ay, Janet, las motivo con muchísimo gusto. ¿Y qué creen? Yo me automotivo. Michelle se automotiva. Cuando no puede algo, la oigo yo, ahí está parada y dice, Michelle, tú puedes. Michelle, no tengas miedo. Me da una risa porque, claro, lo hace ella solita, se automotiva y digo, ¿qué fuerza trae? Yo no hacía eso. Ella solita, Michelle, no tienes miedo, porque a veces la obligo a hacer cosas que están fuera de su zona de confort, ¿no? Por ejemplo, ve a recoger esto a la parte, al recoveco, ¿no? Donde dejamos al área de Tilich, medio oscuro, tenebrosón. Y ya, Michelle, tú puedes. Amiga Marisol, ¿cómo estás? Gracias por aparecer. Tu trabajo trasciende más allá. Pues ellas se motivan también en su presentación. ¡Claro! ¿Ustedes creen que las hijas no se motivan al ver a una mamá que se arregla, una mamá que hace deporte, una mamá que, pues, que va con la vida, ¿no? No deja la vida sentada, ahí va, claro. Es un rol muy importante lo que hacemos como mamás, son las primeras impresiones que se llevan las hijas y muy probablemente vayan a hacer una réplica de lo que ven en casa, ¿no? Entonces, creo que se vale tener momentos bajos, momentos oscuros, pero lo más importante creo que es salir de ahí, quererse y
regresar, como dice Margarita, sentirnos valiosas tal cual como son, claro, y arreglarse. Es por vano que suene la palabra, es súper importante. Ay, 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 claro que lo hago con mucho gusto. Lo que pasa es que van un poquito, los pongo con retraso los mensajes, pero de todas maneras se me mueven rápido. Tiene 53 años, sí, tengo una audiencia muy importante de 50 años. Ay, sí, Michelle es puro ojo, ¿eh? Nació con ojos, ojos y cabello. La chincha de Cire, me alegran el rato. Ah, sí, de Cire es linda. A ella no tengo el placer de conocerla. Deciré, no sé, nunca me he cruzado con ella, con Chincha sí, con Cuarentonas y Felices. Tengo varias compañeras que conozco, pero deciré no tengo el gusto. Ya la comentaré, porque sí, me gustan sus videos, es linda ella. Qué guapa, ¿no? Mis Puerto Rico, mis Venezuela, algo, ¿no? Guapísima. Y creo que ella ya venía como que de la farándula, ¿no? Se nota por cómo habla como una miss, es muy, muy buena. Y me gusta su estilo, como más resort, ¿no? Así como me siento, cuando la veo me siento en Miami, no sé, tiene algo que, si estoy buscando ropa para irme de vacaciones, algún lado de playa, como que la veo, ¿no? Los abuelos, sí. Buen día, Ale. Josefa. Así es. Chicas, el siguiente en vivo tengo planeado hacerlo el lunes, que es el último de mes. Son los en vivos de octubre. Me parece que es 30. Sí, el 30. Sería el último en vivo de la serie así de en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Que me veo en un en vivo, que me veo o que te ves, Rosa. Que me ves o que te veo. Muchos besos. Marley. Carmen, detrás de una prenda, una forma de expresar ante los demás, ¿sí? Por eso les digo que siempre uno se vende aunque no quieras, ¿no? Michelle es de enero 20, del 20 de enero. El lunes es 31 de octubre. Ah, bueno, pues el lunes. El lunes es el en vivo. Y lo haremos otra vez a la hora usual. ¿Qué se les acomodó más? ¿A las 12 mías o a la 1 mía? Yo les agradezco, chicas, que se hayan tomado la molestia a las 9 de la mañana, a las 8 para unas, horrible hora, Wendy, en conectarse. Pónganme qué les gustaría más, si a las 12 o a la 1. Algo, sí me he dado cuenta que no soy, bueno, trato de ponerme algo, sí, hay que ponerte algo, claro, Rosa, abrazos. Ay, se mueve esto muy rápido. Me lo presentaron. Bueno, no me lo presentaron, se autopresentó. Así. Hola, me llamo tal. En ese momento estaba separado, estoy separado, tengo tantos hijos. Ya saben, solito hizo. Le dije, nada más te faltó decirme cuánto ganas. Se autopresentó. A las 12, ok, veo más 12 que una. Llegaste a tiempo, siempre estás a tiempo porque lo dejo grabado. Milagros. Ya pasé la parte del contenido, ahorita solamente nos estamos poniendo de acuerdo a ver a qué hora y voy a checar lo que ustedes me pusieron en Instagram de algunos videos que tengan ganas. Por fin te toco cadena, gracias. Nunca había oído este tema de ti, no. Mi mamá por ahí decía que no escribía tan mal, entonces pues creo que no sé si me hayan entendido lo que quise decir, me gusta hablar. A ver, no sé si sea buena o no, pero no me cuesta ponerle palabras a los sentimientos. Entonces, soy muy honesta en las buenas y en las malas. En las peleas también soy hiper mega honesta. O sea, en las buenas soy honesta y en las malas también. Entonces, ¿cómo se ve uno? Comprendas que uno tiene y no nos atrevemos. Claro, hay que explorar. Creo que parte del último punto es la exploración de, si no me tratar y buscar algo, ¿no? Y probar, ¿no? Yo también pruebo. ¿Ok? El ayuno voy a meterlo en la terna porque lo vi que les interesaba. Voy a meter ayuno también en la siguiente terna para el lunes. Te mando saludos, Daisy Ventura, besotes. Me siento como estrella. Se me hace tan chistoso esto. Ay, no, se me hace simpaticísimo porque es tan tangible, pero intangible, ¿verdad?
Cuando llegan a saludarme, que me da muchísimo gusto cuando alguien me ve y me saluda, me da mucho gusto. Este, siempre volteo así como, ¿quién le hablan? ¿Te gusta arreglarte, Lilia, Teresa? Excelente video. Espero les haya servido, chicas. No es solo la mejor. Muchas gracias, Magda. Bueno, de aquí me voy a ir con el ego acá. Me van a bajar como globo. Muchas gracias, chicas. Yo también me voy a despedir. ¿A qué hora? Equivoqué. Gracias. Es una estrella. Muchas gracias, chicas. Me preocupa su salud mental, me preocupa que trabajen de adentro y afuera y que las agarren las dos de la mano, no solamente, no, espérenme tantito, ya va muy rápido esto. ¿A qué, ¿Y qué harás hoy? Bueno, tengo que filmar el blog hoy, porque tengo blog para el viernes, lo voy a filmar, voy a ir a Sara, creo que voy a empezar a ver qué es la nueva temporada. Muchas gracias. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a ir por mis hijas, yo creo que voy a hacer gimnasio por la noche, estoy tratando de hacer, cuando viene la temporada de invierno, que es donde más me gusta comer y la más problemática, refuerzo. Entonces hago ejercicio prácticamente 5 o 6 veces a la semana porque me gusta. Algunos días más fuerte, otros menos, otros días camino, me estiro, otros días... Si ven mi video este que les puse de cómo bajé 10 kilos, la verdad, sin hacer prácticamente nada, quitándome esos malos hábitos, entendí que no siempre tienes que llegar al extremo. Sí moverte, pero equilibrar, ¿no? Ok, ayuno intermitente. Me encantan tus videos, Doris. Gracias, Luz. Dios, Ade, gracias. ¿Nos grabas en Sara? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí me dejan grabar ahí. La chava que lleva a Sara es muy linda. Una de las, bueno, todas la verdad es que sí me dejan. Ya están acostumbradas a que llegue. Ok, a la una, ok. Dios te bendiga. Chicas, muchas gracias porque yo creo que en 5 minutos me van a cortar así el apagón en mi casa. Les mando un beso. Gracias por haberse quedado hasta el final. Si acabas de entrar, tengo el contenido en la primera parte. Siempre hago un corte para que después platiquemos. Acuérdense, el lunes, si no pasa algo extraño, nos vemos yo creo que a las 12. Cuídense mucho, chicas, y quiéranse.